Soy el doctor Heriberto Lizaola. Bienvenida a una nueva cápsula de salud aquí en Mujer Bien. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Heriberto Lizaola. Aquí en Mujer Bien estamos preparando una serie de cápsulas informativas abordando las principales inquietudes que últimamente muchos de nosotros tenemos. Lo que pasa es que no tenemos comúnmente a quién preguntárselos o se lo preguntamos a las personas que quizá no tengan la información científica más correcta. Estamos bombardeados de muchísima información pseudocientífica y de verdades a medias. Estamos ante la enorme necesidad de creer cosas porque estamos sometidos a muchísimo estrés, muchísima angustia, muchísimo miedo. Esta enfermedad de COVID nos trae a todos de cabeza y estamos todos a su manera tratando de adaptarnos y tratando de cuidarnos lo mejor posible y a veces tomando decisiones que quizá no sean las más correctas. Y vamos a empezar con una de ellas. Una paciente, una muy querida paciente, nos manda un mensaje preguntándonos: oye, mi mamá quiere recibir a su nieta, es la hija de mi hermano, y al parecer la niña, que tiene 9 años, no tiene ningún problema y quiere venir a pasar con mi mamá, es decir, la abuela de la niña, un par de días o un par de semanas. Y quiere saber, me pregunta esta paciente, si es seguro para el entorno, sobre todo de la abuela, que es una persona mayor de edad. Y me pregunta, bueno, ¿qué tan válido es hacerle una prueba de hisopo, de PCR, que así se llama, la prueba, digamos, más confiable para determinar si existe en ese momento la presencia del virus de COVID, o si es válido hacerle unas pruebas de sangre que miden anticuerpos? Y le contesto, primero, lo más apropiado sería tratar de evitar ese contacto. Es decir, ahorita uno de los principales riesgos que existe es justamente la transmisión de la enfermedad a través de una persona que normalmente pudiera tener una enfermedad asintomática, esto significa no tener síntomas, a través de esa persona contagiar a alguien que tenga factores de riesgo como los adultos mayores. En Estados Unidos están teniendo un problema serio porque están viendo que hay dos grandes grupos de pacientes que están creciendo el número de infectados: los niños y adolescentes y los adultos mayores. Y ya se analizó y se vio que es precisamente los primeros los que están infectando a los segundos. Es decir, es el nieto o la nieta que convive con el abuelo o la abuela y que, estando sin ningún síntoma, tiene la enfermedad y puede contagiarla a sus seres queridos. Ahora, hay algunos contextos en donde quizá sea válido correr ciertos riesgos. Por ejemplo, en este caso que les platico, lo que yo le contestaría a mi amiga sería: oye, ¿sabes qué? Pues lo ideal es que de preferencia no vaya ahorita a visitarlo, sobre todo ahorita porque estamos en la zona, digamos, de máximo frecuencia de personas enfermas. Pero si acaso es necesario o de alguna manera se quiere hacer ese contacto entre estas dos personas, corriendo los menores riesgos, lo que le podemos sugerir es, primero, que consideren que puede haber una enfermedad asintomática en la niña, y las pruebas de sangre que pudieran hacerse nos hablan de un pasado en ese momento. ¿Qué significa esto? Significa que esa prueba nos va a decir que más o menos una semana atrás, cómo estaban las características de esa paciente o de esa persona, pero una semana atrás. Es decir, la prueba que yo me tomo de sangre ahorita pudiera darme solamente el reflejo de lo que pasaba hace tiempo, porque una persona que tiene la enfermedad y que se acaba de contagiar, por ejemplo, hace un par de días, pudiera todavía no desarrollar anticuerpos, tener la enfermedad y tener una prueba de sangre negativa, es decir, normal. Por eso se dice comúnmente que estas pruebas no son tan confiables. Son pruebas que sí son confiables, pero dependiendo del contexto en el que lo queramos. Por ejemplo, en este caso, regreso al caso de mi amiga, le diría: ¿sabes qué? Lo que yo les recomendaría sería, si la niña no tiene síntomas, no está indicado que le hagan la prueba del hisopo, por ejemplo, en la nariz, que es además muy molesta. Lo que tendríamos que hacer sería aislar al contexto de la niña, a ella y a sus familiares de primer contacto, los que conviven con la niña, por lo menos durante 2 semanas, y como una medida de certidumbre o de seguridad,
hacerle un examen de sangre y esperar ese aislamiento de por lo menos 10 días, idealmente 14 días. Si después de 14 días, ya con una prueba de sangre de anticuerpos negativa y ella completamente aislada, sí pudiera convivir con su abuela en un contexto de seguridad, pero ojo, a pesar de eso, yo les recomendaría en ese caso que tanto la niña como la abuela utilicen cubrebocas. ¿Por qué? Porque existe una pequeña posibilidad de que la niña pueda en ese contexto haber convivido con una persona que no se cuidó el 100% del tiempo y que pudo haberla contagiado. Entonces, esas serían en síntesis mis respuestas, es decir, sí pudiera ser, en el contexto sobre todo en donde la niña esté aislada durante un tiempo prudente, aproximadamente entre 10 y 14 días, pudieran, ese es opcional, tomar una prueba de sangre, pero tiene que tomarse la prueba y luego empezar el aislamiento. Y durante ese aislamiento no romperlo ni ella ni ninguna persona que tenga contacto con la niña. Y cuando vayan a convivir, sería una convivencia, digamos, de cercanía relativa, en donde tanto la abuela como la niña traerían cubreboca y no se puede ahorita dar abrazos ni besos. Sé que es difícil, sé que ya estamos fastidiados, cansados y que todo esto es algo que pues de alguna manera nos desgasta, pero creo que vale la pena que recordemos que el riesgo de contraer una enfermedad en una paciente que tiene factores de riesgo, sobre todo la edad, es algo que no creo que valga la pena que corramos. Entonces, creo que esta información pudiera servirles a muchas de ustedes y este tipo de cápsulas son las cápsulas que estamos preparando con preguntas relacionadas a estos temas y otros temas de salud. Si tú que nos estás viendo tienes alguna duda en concreto, por favor envíanosla, ya sea a través de un mensaje directo o a través de un comentario en este mismo video y nos daremos a la tarea de poderla responder. También vamos a seleccionar un grupo de pacientes que son ya, digamos, conocidas de la página de Mujer Bien para que puedan participar en una videollamada en vivo en donde vamos a estar haciendo como una mesa de preguntas en donde vamos a estar tocando algunos de estos temas. A seguirnos cuidando todos y que tengan buen día.